de los panelistas para analizar la siguiente cifra. En total, en lo que va corrido del año, 204 desmovilizados del ELN han dejado las filas. Para el departamento de Santander, la cifra de desmovilizados del ELN han sido 11. Sumando los resultados de lo que lleva el programa de desmovilización desde el 2002 hasta el 2016, 866 han sido los desmovilizados de todos los grupos armados ilegales para esta región. Y en ese mismo periodo, en todo el país, cerca de 30.011 combatientes han dejado las filas, se han desarmado y desmovilizado. Para analizar entonces la estrategia de desarme y desmovilización, invitamos a Camilo Díaz, director ejecutivo de la Corporación Verdad y Justicia. Camilo Díaz es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia. Durante 8 años ha sido defensor y promotor de los derechos humanos en diferentes lugares del país que se han visto afectados por el conflicto armado, como Putumayo, Arauca y municipios del Magdalena Medio. Actualmente es el director ejecutivo de la Corporación Verdad y Justicia. Adelante, Camilo. Buenos días para todas, para todos. Es para la Corporación Verdad y Justicia muy importante hacer parte de este equipo interinstitucional que organizó y promovió este espacio de reflexión sobre los roles y los retos que se deben asumir frente a lo que se denomina como DDR, que es el desarme, la desmovilización y la reintegración. Quiero agradecer al doctor Alejandro Almeida por su colaboración en el espacio, su apoyo, y todas las personas que se han vinculado a este espacio y que han sacado de su tiempo un importante momento para pensarnos qué va a pasar, qué podemos aportar en lo que se avecina. Quiero iniciar diciendo que el tema que voy a tratar, que es el desarme y la desmovilización, es un tema que tiene dos grandes responsabilidades desde nosotros como defensores de derechos humanos. La primera de ellas, ¿cuál es mostrar las cifras de una manera mucho más clara y menos ladrilluda, diríamos nosotros en la academia a veces, que permita ver las cosas de una manera mucho más fácil. Y la segunda de ellas, de esas responsabilidades, efectivamente es hacer un análisis objetivo de ellas. Entonces, vamos al inicio. Vamos a hacer un pequeño recuento de conceptos. La Asamblea General de las Naciones Unidas, su secretario general, en mayo del 2005 lo definieron de la siguiente manera, con los principios de DDR que existen actualmente. Nos hablaban de que el desarme es la recolección, documentación, control y disposición de las armas, grandes, pequeñas, las municiones de esas armas, los explosivos utilizados en la guerra, armas ligeras, armas pesadas, que usan los combatientes en el marco de los conflictos armados y que también hacen parte de ese conjunto de acciones del desarme, tanto los actores armados como en muchas ocasiones la población civil. Este tema del desarme
es uno de los temas que, como todos los acuerdos de La Habana, han tenido gran controversia. Quiero mencionar que este tipo de políticas de desarme del marco de un proceso de paz van ajustados, a como veremos más adelante, a condiciones que se hagan en el marco de un proceso de paz o debido a la necesidad que se vayan adelantando, depende al marco jurídico de cada nación. ¿Cuál es el objetivo del desarme? Controlar o disminuir el número de armas en manos de los combatientes. Esto tiene que hacerse de forma ideal y tiene que darse antes de desmovilizarse. Ya veremos qué es la diferencia entre desarme y desmovilización. ¿Para generar qué? Para generar una confianza y aumentar la seguridad del Estado donde se está adelantando el conflicto armado, o si es entre naciones, y es prevenir también el reinicio del conflicto. Como hablábamos, hay dos conceptos, dos actividades importantes dentro del desarme, que son la dejación de armas y la entrega de armas. Varios autores la definen como uno solo, pero pues nosotros la distinguimos, son conexas, se entrelazan, pero pues obviamente a nuestro modo de ver son dos cosas diferentes. Dentro de la dejación de armas es el compromiso que adquiere el grupo armado a no utilizar más sus armas, pero no siempre es claro si se van a destruir y quién estará a cargo de esa destrucción, qué va a pasar con esas armas. Eso es una voluntad que se hace. Muy bien, ustedes han visto en el desarrollo de lo que se ha venido haciendo en La Habana, que eso, ¿se acuerdan del tema del cese unilateral al fuego? Eso es parte del tema de la dejación de armas, es un compromiso. La entrega de armas ya es cuando el grupo armado participa en un proceso de paz, ¿cierto? Le entrega las armas al Estado o a un tercero para que estos las destruyan o las reutilicen para la seguridad del Estado. Esto es importante mencionarlo, porque es que para el caso de lo que se nos avecina, va a existir un garante internacional para hacer esto, para recibir las armas. Va a ser un garante como las Naciones Unidas. ¿Qué más respaldo que las Naciones Unidas para recibir las armas en un proceso? Creo que no existiría un garante más importante que ellos. Hay tres opciones para la entrega de las armas dentro de teoría. No estoy hablando del tema el grupo armado entrega las armas a un tercero para que las destruyan. La segunda opción es que el grupo armado las entrega a un tercero para que las resguarda pero no las destruye. Y el otro es que el mismo grupo las destruye con la veeduría de un tercero o las esconde para no volverlas a usar. En los tres casos puede ser un veedor internacional. Hay algo importante y es tener en cuenta que como se hace una entrega en el marco de un proceso de paz, las armas no se le entregan a la contraparte, porque no es un acto de rendición. Por eso tiene que haber siempre un tercero que esté garantizando que la entrega de armas, bien sea con las tres opciones que hay, se lleve a cabo. Para el caso de lo que se nos avecina, el garante va a ser, como les digo, Naciones Unidas. Van a reunir en las zonas de concentración, en las zonas veredales de normalización, en las 10 zonas, y en los 7 campamentos de normalización, hacer ese tipo de procesos. A partir del día de +1, que ya lo miraremos más adelante. Ya el concepto de movilización es el descargo formal y controlado de los combatientes activos de las fuerzas u otros grupos armados. La primera etapa de la inmovilización puede ser extendida en el procesamiento de combatientes individuales en centros temporales hasta la concentración de tropas en los campamentos designados para tal propósito. ¿Qué quiere decir esto? Una vez las personas se desarman, son concentradas en algún lugar para iniciar su proceso de movilización. Tienen que ser concentrados. Estos son conceptos de Naciones Unidas, de cómo con sus principios, a partir de más de 18 acompañamientos de desarme y de movilización alrededor del mundo, crearon esos principios y que claramente fueron aplicados a plenitud en los acuerdos que existen hoy en día. Es decir, que esto no es una improvisación frente a lo que se está avecinando en La Habana. Esto no se lo inventó el gobierno de Santos,
Estos son basados en los principios de las Naciones Unidas frente al desarme, la demolición y la reintegración. Estas son cosas que tienen que quedar claras acá, porque acá no se está jugando ni dejando nada al azar. Hay un garante serio detrás de esto. La segunda etapa de la movilización abarca el paquete de ayuda proporcionado a los desmovilizados que se denomina reinserción. Esto es la parte donde reciben ayudas, están durante un tiempo concentrados, mientras se les hace su proceso ya de certificación como personas desmovilizadas. Bueno, aquí hay un sustento jurídico importante en Colombia, el decreto 128 del 2003, el decreto 395 del 2007, los cuales fueron compilados en el decreto 1081 del 2015. Se pueden dar cuenta, la política de inmovilización es un invento que acaba de hacer el gobierno. La política de desarme y de movilización es una política que viene desde el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, hoy en día, con gran sorpresa, desde el punto de vista de los derechos humanos y defensa de los derechos humanos, nos preguntamos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Es lo mismo? ¿Cuáles son los intereses detrás? Cada uno está en posición de interpretarlo como lo mejor le parece. El Ministerio de Defensa es el encargado de adelantar el procedimiento de movilización individual, de acuerdo a lo que establece la normativa. El Comité Operativo de Dejación de Armas CODA, el cual está integrado por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, y el Ministerio de Defensa, que es el secretario técnico de ese comité, y el presidente de ese Ministerio de Justicia y del Derecho. Y ese comité es encargado de realizar la certificación CODA, que llaman ellos a los desmovilizados. Hace una certificación, verifican que la persona cuando se moviliza perteneció a un grupo, porque se está desmovilizando, y ese grupo multidisciplinario, interinstitucional, trabaja certificando esa atención a la persona desmovilizada. El Ministerio de Defensa cuenta con un grupo de atención humanitaria del desmovilizado, certifica, aplaza, anula o revoca y niega la pertenencia al grupo armado de las personas que se pretenden desmovilizar. Hay una desmovilización, hay dos tipos de desmovilización en Colombia: desmovilización colectiva. La desmovilización colectiva se realiza ante el Alto Comisionado para la Paz, en el marco de los procesos de paz, y allí se forman, se planea la forma en la que integralmente se va a atender el desarme y la desmovilización y posteriormente una reintegración. Caso reciente tenemos el proceso de negociación con las Autodefensas Unidas, que luego fueron vinculados en la Ley Justicia Transicional del 935 del 2005, pero que la desmovilización se está presentando desde el 7 de agosto del 2002. ¿Y quién se posicionó como presidente de Colombia el 7 de agosto del 2002? Entonces, hay que empezar a mirar las cosas con un poco de objetividad. Cifras de desmovilización en Colombia. La colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia, que inició el 25 de noviembre del 2003 con la desmovilización del bloque Cacique Utibarán, Medellín, finalizó el 15 de agosto del 2006 con el bloque del mercado. ¿Cuánto tiempo pasó para que se demolieran completamente? Está claramente casi 3 años. Hubo 38 actos de desmovilización, en donde se desmovilizaron 31.671 combatientes de las autodefensas. 31.671 se desmovilizaron en esta desmovilización colectiva. El bloque que más desmovilizó fue el que tanto daño le hizo a este sector del país. Santander, el bloque Central Bolívar, el señor Julián Bolívar, sus mandos de autodefensas que tanto daño le hicieron a la zona.
fue el bloque que más movilizó personas colectivamente. El bloque norte con 4.760, el bloque mineros con 2.780, y el bloque de Granada con 33, y el bloque del Cárdenas con 1.538. 6.348 aquí, el bloque de Santa Bolívar. Toda esta zona era de ellos. Las cifras de movilización individual, como les decía, una cosa es la colectiva, otra es la individual. Y la individual, desde el 7 de agosto de 2002 al 21 de septiembre de 2016, es decir, casi 14 años, ya más de 14 años, las FARC han desmovilizado, o se han desmovilizado de las FARC 21.400 personas. Del ELN, 4.388 personas. Hasta ayer son esas cifras. De las autodefensas unidas legales serían 3.748 y disidencias 525. ¿Me regalas la otra oportunidad para que nos puedan visitar bien las cifras? Para un total de 30.061 desmovilizados de manera individual desde el 2002. Durante este año se han desmovilizado, durante este año se han desmovilizado 675 personas que pertenecieron a grupos armados ilegales, aún andando el proceso de paz con nosotros. En Santander en el 2016 se han desmovilizado 12 personas que pertenecieron a grupos armados ilegales, y un total, desde el 7 de agosto del 2012 en Santander, de 867 personas se han desmovilizado. Yo quiero cerrar dándole estas cifras a muy grosso modo de una intervención, diciéndoles que la idea de mostrar estas cifras es que como empresarios se den cuenta, como ciudadanos nos demos cuenta, que hay más de que hay casi 62.000 desmovilizados ya. Son nuestros vecinos que están ahí esperando oportunidades de una nueva vida, oportunidades que la misma situación del Estado colombiano en su momento no les permitió otra alternativa en muchos casos, tomar una decisión. Yo conocí en el Putumayo, en el Bajo Putumayo, zona peredales sobre el río Putumayo, indígenas, sionas, en donde las FARC iban y les decían, bueno, ¿y la cuota para la guerra? No tengo plata. Bueno, tiene 2 hijos, tiene 5, tiene 2. Nos ponían así y escogían los más alticos y se los llevaban. Lo vi. Vi esas madres que hoy en día no sabían dónde estaban sus hijos, reclutados siendo menores de edad. Educación, alternativas, vías para sacar productos, condenados a la discriminación por sembrar coca. ¿Pero qué alternativas le da el Estado a usted para que no siembre coca? ¿Avionetas con glifosato? ¿La solución? No hay vías, no hay salud. En el Bajo Putumayo, sobre el río Putumayo, que es la frontera con el Ecuador, el hospital más decente que tienen los colombianos queda en Florencia, Caquetá, señores. Tienen que subir en chalupa algunos, 7 horas hasta Puerto Asís, en lancha. Luego de Puerto Asís a Mocoa, 2 horas, van 9, y de Mocoa a Florencia 6. O sea que se mueren o para una atención. Pero si usted cruza el río y está en Ecuador, que también es la misma selva, porque es Amazonía ya, hay un hospital con el nivel más impresionante. Hay vías de acceso a las comunidades. Y acá solo se puede entrar en lancha. Entonces, ¿cuál es el tipo de oportunidades que tiene la gente? Ahora, no estoy justificando que todo sea así.
Pero muchas y el gran porcentaje de esas personas que están desmovilizadas, ¿quiénes son? Son vidas que se salvaron de la guerra de 50 años de Colombia. Entonces cogemos 62.000 vidas colombianas que se salvaron de morir en la guerra. Y multipliquemos por cuántos cada uno le pudo haber hecho daño. Entonces sí salvamos vidas. Es un esfuerzo gigantesco el que está haciendo y que ha hecho desde hace 14 años el Ejército Nacional, las fuerzas militares en general. Es un esfuerzo gigantesco. Hay inversión en dinero para sacar adelante una política pública de desmovilización y desarme. Pero llegan a veces a su proceso de reintegración y ¿dónde están las oportunidades? Como sociedad creo que debemos tener un poco de concientización de que el tema va más allá de decir, bueno, es que lo voy a contratar, no. Aquí el tema es incluirlos como parte de nuestra sociedad. Y aquí no se están buscando privilegios. Nosotros como defensores de derechos humanos, que también estamos con las víctimas porque con ellas trabajamos día a día también. El tema no es darles privilegios, el tema es darles condiciones de igualdad, señores. ¿Y a qué me refiero con condiciones de igualdad? Si usted llega 2 horas de vida y el señor le cuenta que ha sido desmovilizado, usted desecha la muerte. Pero tiene las mismas calidades del otro, o hasta mejores. Eso no está mal. Es normal tener miedo, porque es que es muy difícil, si se ha sido víctima de conflicto, pretender que estar ahí. El tema es reconciliarnos, el tema es darnos cuenta que el tema de lo que es del momento histórico que está viviendo este país, esto no es un tema político. Aquí el problema es un problema de Estado, de nosotros como parte de ese Estado. Y coincidiendo con lo que dice el doctor Solzano, aquí el problema, yo le sumaría un poco lo que él dice, yo diría que el problema en Colombia fue que le pusieron apellido a esta vaina. Les dijeron, la paz es de Santos y la guerra es de Uribe. Y este tema no es ni de Santos ni de Uribe, este tema es de nosotros. ¿Será que como sociedad vamos a seguir siendo el único país del hemisferio occidental con una guerra durante 50 años? ¿Será que no podemos madurar como sociedad y resolver nuestros conflictos hablando, con participación política? Yo creo que sí. Y el tema, ya para cerrar, es vote no, vote sí. La reflexión que quiero hacer la hacía el otro día con un amigo, un gran amigo que es coordinador de la Oficina de Naciones Unidas en el Oriente, y hablábamos sobre la situación de lo que se avecina con el plebiscito. Esto hay que resolverlo basado en 4 preguntas, y así voy a votar yo que sí. 4 preguntas. Si yo voto sí, ¿en qué cambia mi vida en la ciudad? Si yo voto sí, ¿en qué cambia la vida de un campesino que está en zona de guerra? Si yo voto no, ¿en qué cambia mi vida en la ciudad? Y si yo voto no, ¿en qué cambia la vida de un campesino en zona de guerra si voto no? También tenemos que empezar a pensar en los otros colombianos. Muchas gracias.